Buenos días muchachos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien. Aquí nuevamente, profesor Tomás Morales Irineo, del Bachillerato General Oficial Benito Macías Zárate. Pues hoy vamos a tener una pequeña plática, más que clase, acerca de uno de los temas más importantes de nuestra asignatura de Introducción a la Ciencia Histórica: las áreas culturales de nuestro continente americano antes de la llegada de los españoles. Tenemos a Mesoamérica, que es una área cultural que está definida como una zona o región poblada por etnias que comparten un número significativo de actividades culturales, condiciones ecológicas comunes y un contacto cultural prolongado. De ahí que se divida en tres grandes áreas: Aridoamérica, Oasisoamérica y Mesoamérica. Aridoamérica es el área cultural situada al norte de Mesoamérica. Durante la etapa de México Antiguo estuvo habitada por grupos nómadas organizados en pequeños grupos llamados bandas. Estos grupos se desplazaban de un lugar a otro en busca de zonas con recursos abundantes donde formaban pequeños campamentos temporales. Oasisoamérica es un área cultural en la que el territorio de Aridoamérica se localiza en la zona noreste de los estados de Sonora, Chihuahua, y extendiéndose hacia los territorios de Estados Unidos como Arizona y Nuevo México. Aquí una de las más importantes, si no es la que más nos llamaría la atención, la zona mesoamericana. La zona mesoamericana abarcaba grandes áreas de territorio. Es uno de los territorios más estudiados actualmente por los antropólogos, por los arqueólogos y por los historiadores, ya que en esta gran área cultural se desarrollaron grandes civilizaciones, de las cuales nosotros podemos sentirnos orgullosos, ya que ellos fueron nuestros antepasados. Bueno, vamos aquí a explicar algo muy breve. El historiador, filósofo, antropólogo Paul Kirchhoff definió este territorio como Mesoamérica y lo caracterizó de la siguiente manera: es una zona de alto desarrollo cultural habitada por indígenas cuyas lenguas comparten tradiciones, costumbres y demás. Estos grupos comparten una tradición en común que permite distinguirlas de otras áreas culturales del continente. Todos los pueblos mesoamericanos fueron pueblos agrícolas y por ende sedentarios. Esto quiere decir que una de las bases más importantes de las culturas mesoamericanas es la agricultura, particularmente el cultivo del maíz, del picante y del frijol, productos que se dieron a conocer después a nivel mundial con la llegada de los españoles. Dentro de las civilizaciones mesoamericanas más importantes podemos encontrar a los olmecas, que también se llama la cultura madre. De esta cultura podemos encontrar las colosales cabezas olmecas que se han encontrado en diferentes partes de la región de nuestro país, y se dice que son de gobernantes o de guerreros o de personajes bien importantes. Estas son de gran valor para nuestra cultura nacional. También tenemos a los toltecas con los famosísimos atlantes de Tula, estos monumentos monolíticos que representan guerreros que tienen las facciones muy bien definidas. Sin duda también es importante hablar de los mayas, la cultura más trascendental de este periodo y en esta época, con su
numeración donde ya se contemplaba el cero, con sus grandes construcciones piramidales, inclusive con sus ritos y con sus juegos de pelota. También tenemos a la cultura teotihuacana. Muestra de la cultura teotihuacana es la pirámide del Sol y la Luna, que ojalá y pronto podamos visitar. Y bueno, la cultura más estudiada, porque es la que temporalmente nos antecede, los aztecas o también llamados mexicas, que son el grupo que dominaba este territorio mesoamericano cuando se dio la llegada de los españoles. Por eso no debemos de olvidar que los aztecas tuvieron a pueblos que los antecedieron, que igual que ellos desarrollaron cultura, desarrollaron agricultura, desarrollaron grandes conocimientos científicos para este periodo histórico que estamos hablando, y es bien importante que tengamos eso en cuenta. ¿Aztecas o mexicas? Aquí los encontramos ubicados por los periodos históricos. En el preclásico ubicamos la cultura olmeca. En el clásico, la cultura teotihuacana y la cultura maya. Y en el posclásico, la cultura mexica, o mexica también se le llama, y la cultura tolteca. Bien, pues es bien importante hablar de los olmecas. Sin duda, fueron los primeros en construir grandes centros ceremoniales. Quiere decir que ya tenían un dominio y un manejo de la agricultura. Sabían calcular, tenían bien medidas las distancias. Entonces, encontramos grandes centros ceremoniales como la Venta en Tabasco, Tres Zapotes y San Lorenzo en el estado de Veracruz. Desarrollaron la agricultura y aprovecharon la humedad de la selva, los ríos y las tierras fértiles de la región. Estos practicaban la caza y la pesca. Los olmecas consideraban al jaguar como una criatura sagrada y lo relacionaban con el mundo oscuro, frío y nocturno y húmedo de la tierra, además de una fuerza para vencer los obstáculos de vivir en ella. Bien importante que el jaguar era considerado un animal de culto, un ser del otro mundo, ya que en su piel se encontraban el día y la noche, en esta gran lucha por sobrevivir. Los olmecas, también llamados habitantes del país de Hule, formaron la primera gran cultura mesoamericana, de ahí que se les conozca como la cultura madre. Esto no quiere decir que no se hayan encontrado otras culturas antes de este periodo, sino más bien quiere decir que los olmecas son la primera cultura que nos deja vestigios de su presencia en el territorio. Los demás grupos han sido considerados por los historiadores como grupos bárbaros, es decir, grupos que tuvieron un inicio, tuvieron un esplendor, tuvieron un ocaso, pero no pudieron desarrollar grandes muestras de cultura como pasa con los olmecas. Este grupo cultural se llama la cultura madre. Posterior a ellos hablamos de los teotihuacanos. Es un pueblo que se encuentra enmarcado como la gran civilización del centro de México. Sus manifestaciones culturales se encuentran en los estados de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Para el estado de Puebla, nada más tenemos que recordar la gran pirámide de Cholula, que se dice que tiene bases de la cultura teotihuacana. Como es de pensarse, la base de este pueblo era la agricultura. Además del trabajo agrícola, se utilizaron el cultivo en terrazas, es decir, primitivos sistemas de riego, la vara de sembrar o coa, y además se utilizaron las primeras hoces de obsidiana y otros recursos menores. Su arquitectura se refleja nada más ni nada menos que en la ciudad de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, y muestra de ello, de su gran legado, son la pirámide del Sol y de la Luna.
Otra gran civilización fueron los toltecas. Su centro ceremonial principal fue la ciudad de Tolán, Xicocotitlán, localizada en lo que actualmente se conoce como Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, en nuestro país, México. Tollán o Tula, lugar de los tules, cerca del río Tula, fue su capital. Allí levantaron edificios adornados con columnas en forma de guerreros llamados atlantes. Los toltecas fueron la etnia que se extendía hasta el estado de Zacatecas y al sureste en la península de Yucatán. Sin duda, una de las culturas mesoamericanas más importantes son los aztecas, o también llamados mexicas o mexicas. Ellos son nuestros antepasados inmediatos, ya que son de los que se tiene gran legado cultural. Y se tiene noticias, gracias a los códices, de que ellos dominaron el gran centro mesoamericano. Fueron un grupo guerrero que cobraba tributo. El tributo podría ser en especie, es decir, con granos, con maíz, con picante, o también con algunos guerreros que habían sido vencidos en batalla. Acuérdense ustedes que esta gran civilización está representada en nuestro escudo nacional, donde se dice que ellos provenían del pueblo de Aztlán, convencidos por el dios Huitzilopochtli para buscar un nuevo sitio. Y por eso se asentaron en el lago de Texcoco en el año 1323. Vieron una señal del dios, un águila en un nopal devorando a una serpiente, y fundaron allí la ciudad de Tenochtitlán, que significa ¿dónde está el nopal silvestre? Es bien importante que tengamos en claro que estas culturas no se desarrollaron al mismo tiempo, sino más bien se fueron dando en diferentes periodos históricos. Bueno, para finalizar este pequeño video, solo me queda mostrarte un mapa donde tú vas a poder identificar estas tres regiones culturales: Oasis América, Árido América y Mesoamérica. Sin duda, un lugar lleno de muchos misterios y lleno de muchas culturas que afortunadamente forman parte de nuestro pasado. Gracias.